Bienvenidos a este programa especial con motivo del Día de Ceuta. En este 2 de septiembre queremos conversar con uno de los impulsores de la inclusión de la disposición transitoria quinta en la Constitución, una disposición que, como saben, faculta o abre la posibilidad de que Ceuta y Melilla se conviertan en comunidades autónomas, y así lo quiere su ayuntamiento y se lo permiten las Cortes Generales. Nos referimos a José Manuel García Margallo, que fue diputado por Melilla desde el 77 hasta el 82 por el partido UCD. Posteriormente fue diputado por el Partido Popular, ministro de Asuntos Exteriores y eurodiputado. Señor García Margallo, encantado de saludarle. Encantado de encontrarme con ustedes en un día tan especial para Ceuta. Pues sí, en este día de Ceuta, 2 de septiembre, un día destinado a, evidentemente, a hablar del orgullo de ser ceutíes, y también nos gustaría echar la vista atrás, ver de dónde viene este espíritu autonómico de Ceuta, y por eso me gustaría preguntarle qué se cocía, qué se hablaba, qué se pensaba en aquellos momentos de la inclusión de la transitoria quinta en la Constitución. Eran momentos en los que se estaba construyendo la nueva España democrática. Había que encontrar un encaje para Ceuta y Melilla en aquellos momentos. ¿Qué nos puede usted contar? Bueno, la cuestión es más compleja y la he tratado con cierta extensión en uno de mis libros, que se llama Memorias heterodoxas de un político de extremo centro. Para resumir, cuando muere Franco y se inicia la transición, estaba muy reciente el abandono del Sáhara por parte de España. Y había una leyenda urbana que decía que en las negociaciones sobre el Sáhara se había incluido una disposición en virtud de la cual España estaría dispuesto a ceder la soberanía de Ceuta y Melilla a Marruecos pasados unos 25 o 30 años. Esa era mi preocupación fundamental, garantizar que eso no ocurriese. Por eso mi obsesión era el incluir a Ceuta y Melilla expresamente de forma nominal en la Constitución. La segunda preocupación era que Ceuta y Melilla no apareciesen como excepciones, como puntos aislados en el mapa autonómico que ya se estaba perfilando. Por eso la primera operación que hicimos conjuntamente los diputados y senadores de Ceuta y Melilla, todos los 6 de Unión de Centro Democrático, era incluir a Ceuta y Melilla en la preautonomía andaluza. A nuestro juicio no tenía sentido, insisto, dejar 2 ciudades aisladas de esa organización territorial. No fue posible. La izquierda tenía en aquel momento mayoría en la preautonomía andaluza. Eran más los diputados y senadores de izquierda que los diputados y senadores de UCD, si no se contaban los 6 de Ceuta y Melilla. Si se contaban, la mayoría se hubiese alterado. Pero el hecho es que la mayoría con la que nos encontramos era contraria a la inclusión de Ceuta y Melilla en la preautonomía y en lo que sería luego la autonomía andaluza. Hubo una reunión en Torremolinos, probablemente uno de los días más tristes de mi vida política, en que, no estando presentes nosotros, se votó si debíamos incorporarnos a esa reunión como miembros del pleno de derecho del ente preautonómico o no. Nuestra pretensión fue rechazada y hubo que buscar una segunda salida. Y la segunda salida fue buscar una autonomía para las 2 ciudades de Ceuta y Melilla, primer punto, y segundo, que ese reconocimiento de Ceuta y Melilla figurase en el texto de la Constitución, no en disposiciones transitorias. Lo primero se logró cuando en el artículo 68 y 69 se dispone que Ceuta y Melilla elegirían un diputado y 2 senadores. Lo importante no era el número, lo importante es que estuviesen mencionadas de forma nominal y expresa en la Constitución. Y en segundo lugar, la posibilidad de si continuaba el rechazo a la inclusión de Ceuta y Melilla en autonomía andaluza, optasen a un régimen autonómico propio, que es lo que al final salió.
Sí, con el paso de los años, Ceuta y Melilla no se convirtieron en comunidades autónomas, sino que en el año 95 se convirtieron en una figura que hasta ese momento no existía, la de ciudad Eso es, autónoma. ¿Por qué cree que eso es. ocurrió esto? ¿Por qué derivó esto? ¿Y hasta qué extremo esa supuesta presión de Marruecos tuvo algo que ver? ¿O no tuvo que ver? Eh, no, vamos a ver, yo creo que el hecho de que fuesen ciudades autónomas y no comunidades autónomas no tuvo nada que ver con la presión de Marruecos. Fue una decisión que se entendió. Yo entonces era diputado, no era diputado por Melilla, pero seguía siendo diputado, y se entendió que era más coherente con las circunstancias de ambas ciudades. Y lo que se hizo es convertir una autonomía local, de la que Ceuta y Melilla ya gozaban, en una autonomía de carácter regional. Y lo que es más importante, el consagrar un régimen fiscal especial en los impuestos directos y en los impuestos indirectos que tuviesen en cuenta las singularidades económicas de las dos ciudades. Yo creo que el resultado fue satisfactorio. La autonomía de Ceuta y Melilla respondían bien a las características de las dos ciudades y conservaban ese régimen fiscal especial que permitía subsistir a Ceuta y Melilla. Eso se completó cuando España entró en la entonces Comunidad Económica Europea, en que hubo también con el resto del territorio entraron Ceuta y Melilla, conservando también esas excepcionalidades económicas como tienen muchas otras regiones ultraperiféricas de otros países europeos. Por tanto, señor Margallo, ser ciudad autónoma, a su entender, ¿tiene más ventajas o más inconvenientes que ser comunidad autónoma? Es que es distinto, es decir, no hay grandes diferencias entre ser ciudad autónoma y comunidad autónoma en lo que se refiere a la gestión de los asuntos propios. Y lo que es más importante, vuelvo a insistir, es en preservar un régimen especial beneficioso que tenga en cuenta las dificultades que dos ciudades que están aisladas del territorio metropolitano tienen para subsistir. Se decidió también que Ceuta y Melilla no entrasen en la unión aduanera, cosa que luego se ha estado y se está discutiendo, pero eso es una opción que Ceuta y Melilla tienen siempre abierta. Son los ceutís y los melillenses los que tienen que elegir si quieren entrar en la unión aduanera o no quieren entrar en la unión aduanera. Pero a efectos de la españolía de Ceuta y Melilla, las tres cosas, el estar mencionados expresamente en la Constitución, el tener el régimen de ciudades autónomas, el conservar los privilegios fiscales y el poder optar en el momento que quieran por una integración en el mercado interior, me parece que satisfacían las preocupaciones de aquel momento, que gracias a Dios no son hoy las mismas que son hoy. Por tanto, ¿usted cree que podemos ya descartar definitivamente que alguna vez Ceuta o Melilla hagan uso de esa transitoria quinta para convertirse en comunidades autónomas, ¿no, señor García Margallo? Yo creo que sí, creo que lo que sí estaría abierto, porque la disposición transitoria, estoy citando de memoria, decía sin perjuicio de la posibilidad de integrarse en el régimen autonómico, en el régimen de las comunidades autónomas, sí que estaría abierta la posibilidad de que Ceuta y Melilla se incorporasen a la Junta de Andalucía, si es que estiman que eso es más beneficioso que seguir conservando su estatus de ciudades autónomas. No sé si usted recuerda que en la época del señor Zapatero muchas regiones mejoraron sus estatutos de autonomía. Aquí en Ceuta, de hecho, se llegó a crear una comisión, comenzaron a trabajar para reformar el estatuto. Sin embargo, a mitad de camino, digamos, hubo un consenso, un acuerdo entre los dos grandes partidos, PP y PSOE, para finiquitar los trabajos de la comisión. Se decidió por aquel entonces que Ceuta estaba bien como estaba. ¿Cree usted que fue una decisión acertada? Mire, eso de verdad es una decisión muy compleja que tiene muchísimas vertientes y que debe ser decidida por los ceutís y los melillenses, que pueden hacerlo. Lo importante es que pueden decidir cuál sea su destino sin limitación o restricción alguna. Se les abre la posibilidad de intentar mejorar el estatuto si lo consideran oportuno,
o quedarse como están si consideran que eso es suficiente y que no vale la pena esa aventura. Pero lo importante es que ceutíes y melillenses sean dueños de sus destinos. Eso es lo que me parece importante. Y son ellos, no a mí, que llevo mucho tiempo lejos de esa problemática, al que corresponde opinar. Se refería usted antes a la relación de Ceuta con las instituciones europeas. Aquí en nuestra ciudad, un tema recurrente de siempre, Siempre. la inclusión de Ceuta en el Comité de las Regiones. En teoría, si fuésemos comunidad autónoma, seríamos parte de ese órgano. ¿Hasta qué punto cree usted que es importante que Ceuta esté representada en ese Comité de las Regiones? Pues la verdad es que el Comité de las Regiones tiene funciones, competencias mucho más consultivas que reales. Es decir, no le doy una gran importancia al tema. Sí le doy importancia a que estén contempladas por las tres instituciones, los tres pilares decisorios de la Unión Europea: el Consejo, la Comisión y el Parlamento. Y como usted sabe, siempre que ha habido un problema en Ceuta y Melilla han sido examinados por las tres instituciones que realmente deciden. Sí, también se refería usted antes a las ventajas del régimen económico y fiscal especial del que disfruta Ceuta. El presidente Vivas siempre habla de estas ventajas, de este régimen económico y fiscal. ¿Cuál podría ser, a su modo de ver, el próximo objetivo? ¿Dónde podríamos avanzar en este régimen? Un avance, un nuevo objetivo que evidentemente redundaría también en una mayor autonomía para nuestra ciudad. Mire, yo me ocupé, como usted sabe, con gran intensidad mientras fui ministro de Asuntos Exteriores, de la cuestión de Gibraltar. Y al hablar de Gibraltar, lo que proponíamos, si se hubiese aceptado nuestro plan de cosoberanía en materia de exteriores y defensa, autonomía en las otras cuestiones, doble nacionalidad, etcétera, la creación de una zona económica especial que incluyese Gibraltar, el Peñón de Gibraltar, el campo de Gibraltar y Ceuta y Melilla. Las zonas francas es algo muy conocido y muy desarrollado en la Unión Europea, y hubiese permitido a toda esa zona, insisto, incluyendo Ceuta y Melilla, tener unas ventajas que hoy, por ejemplo, el campo de Gibraltar no tiene, lo que se ha traducido en que las diferencias de renta entre el Peñón y el territorio circundante sea de las mayores del mundo. Hoy Gibraltar es la tercera renta per cápita del mundo, cuando es obvio que no tiene una superficie considerable, una población considerable, y que vive en definitiva de ese régimen económico especial. Yo creo que eso hubiese sido un gran paso, no solo para Ceuta y Melilla, sino también para el campo de Gibraltar, que hubiese permitido afrontar con comodidad el desarrollo que va a tener el norte de Marruecos, que le aseguro que va a ser muy intenso en los próximos años, y que pueden hacer competencia a nuestros puertos. Estoy pensando en los dos de nuestras ciudades en África, en Ceuta y Melilla, pero también en el puerto de Algeciras. Yo creo que eso hubiese sido una opción muy favorable para todo el mundo, pero por desgracia eso parece que se ha perdido, que este gobierno no ha tenido interés en hacer esa zona económica especial moderna, adecuada al régimen de la Unión Europea, y que nos hubiese permitido hacer frente al desarrollo del norte de África. Estoy pensando fundamentalmente en Tánger. Sí, hablando también de fiscalidad, señor García Margallo, en estos momentos en el plano autonómico la polémica gira en torno a esa financiación especial o singular que el PSC y Esquerra Republicana han pactado para Cataluña a raíz de la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. No sé cómo está viendo usted esta polémica y cómo podría afectar al resto de regiones autónomas que no son Cataluña, evidentemente. Mire usted, eso lo he escrito, y perdone que me autocite, en un libro que se llama España Terra Incognita, Tierra Desconocida, porque aquí puede pasar cualquier cosa. El objetivo de los secesionistas catalanes y de los secesionistas vascos hoy es distinto al que era en el momento de la Constitución. En el momento de que se hizo la Constitución, el objetivo era la independencia, pura y lisa y llanamente, es decir, sacar a Cataluña y también al País Vasco de España. Ahora el objetivo es distinto, es sacar a España de Cataluña y País Vasco.
De lo que se trata es de permanecer en la Unión Europea, para eso la pertenencia a España es el seguro de vida más completo que pueden tener, pero convertir a la Administración Central, a la Hacienda de todos, a la Hacienda común, en algo absolutamente residual en Cataluña. Allí no quedaría de español más que el Corte Inglés y porque no les molesta el nombre. Pero todo el resto pasaría a depender de las autoridades autonómicas. Y en lo que usted me está diciendo, ese pacto fiscal supone sacar a Cataluña del régimen común. Quiere decir que las autoridades catalanas recaudarían el 100% de los impuestos, la totalidad de los impuestos. Y a partir de ahí, cada año se negociaría dos cuotas. Una cuota para pagar los servicios que el Estado, la Administración Central, sigue desarrollando en Cataluña, muy pocos, exteriores y defensa, y una segunda cuota que sería una llamada cuota de solidaridad, que es extraordinariamente importante. Si usted entabla una negociación bilateral año a año para fijar ese cupo, esa cuota, esa aportación, es evidente que cuando el Gobierno de la Nación dependa de los votos en el Congreso de los secesionistas catalanes, ese cupo va a ir acomodándose a la baja. Ya ha pasado, esa experiencia la tenemos y por tanto sería un paso más hacia esa ocupación completa de todos los espacios a los que me he referido anteriormente. No se puede generalizar. Si vamos a unas relaciones bilaterales en cada comunidad autónoma, hay 17 más Ceuta y Melilla, eso es un guirigay que no tiene solución y que dinamita dos de los valores en los que se inspira la Constitución española. La igualdad de los españoles, que no haya ciudadanos de primera y de segunda, y la solidaridad entre todos los españoles. Y hoy en el siglo XXI una nación es un entorno de solidaridad o simplemente no es una nación. La balcanización que se consagraría con este régimen sería un primer paso probablemente para una independencia si lograsen asegurarse la pertenencia a la Unión Europea, como he dicho antes. Es un paso de destrucción de la nación que puede ser cuasi irreversible. Vamos a ir ya casi terminando. Señor García Margallo, usted que fue ministro de Asuntos Exteriores con Rajoy, también eurodiputado, me gustaría saber si recuerda alguna decisión importante, alguna intervención suya relevante en el marco de Ceuta y Melilla en el desempeño de su gestión, si recuerda alguna polémica o algún asunto trascendente en el que tuviese usted que intervenir. Bueno, en la cuestión de Ceuta y Melilla y las relaciones con Marruecos están presentes en la mesa del ministro de Asuntos Exteriores todos los días. Y se complican porque se entremezclan con otras decisiones. Estoy pensando fundamentalmente en lo que ha sido la política española respecto al Sáhara, ex español, hasta que Sánchez dio el viraje de reconocer la marroquinidad del Sáhara. La política ahí fue, yo creo que bastante exitosa. Logramos convertirnos en los primeros clientes y en los primeros proveedores de Marruecos. No tuvimos problemas, y si los tuvimos, sí recuerdo que tuve algunos problemas de inmigración, se resolvieron de forma amistosa y no hubo ningún incidente importante en Ceuta y Melilla, cosa que sí ocurrió en los tiempos posteriores. Como usted sabe, la cesión española en el tema del Sáhara no se ha traducido en ventajas concretas para España y desde luego no se ha traducido en ventajas concretas para Ceuta y Melilla. Las aduanas siguen estando igual de cerradas que estaban antes de este volantazo en política exterior y lo que es el comercio transfronterizo es un comercio asimétrico. No sé en Ceuta, pero en Melilla me consta que usted puede pasar de Marruecos a Melilla lo que quiera, pero de Melilla a Marruecos no puede pasar ni una botella de agua mineral. No se ha traducido tampoco en
en una mayor ayuda de Marruecos para controlar la inmigración ilegal. Y usted sabe que ese control es absolutamente determinante. No hay más que recordar lo que ocurrió cuando Rabat se indignó por la presencia en Zaragoza del secretario general del Polisario, que se saldó con una entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, con la absoluta pasividad de la gendarmería marroquí. Si queremos controlar la inmigración, y Ceuta y Melilla están sufriendo enormemente porque están en la primera línea de fuego, hay que mantener las relaciones con Marruecos. Y las relaciones con Marruecos se mantienen sobre la base de que la cooperación española, que es muy importante, sea acompañada por una política de control de la inmigración de Marruecos, de salida de marroquíes o de nacionales de otros países de África que atraviesan por Marruecos, y la repatriación de aquellos irregulares que hayan entrado en España sin cumplir la legislación. Marruecos es la primera asignatura de la política exterior española y repercute en toda España, pero repercute especialmente en Ceuta, en Melilla y en Canarias, que son territorio de frontera. Y realmente mi opinión ahí es muy crítica. No he entendido la política de bandazos, de primero traer al secretario del Polisario, luego una carta que reconoce la marroquinidad del Sáhara sin que sepamos que ha ganado España a cambio, y eso es preocupante, es muy preocupante. Pues, señor García Margallo, hemos llegado ya al punto y final de esta entrevista. Me gustaría agradecerle sinceramente que haya dedicado su tiempo a atender esta llamada de la televisión pública. Lo hago con mucho gusto siempre que se hable de Ceuta y Melilla. Muy bien, pues lo dicho, muchísimas gracias, señor García Margallo, y también a todos ustedes. Muchas gracias por estar ahí. Nosotros ya nos vamos. Que sean felices.